Abrimos, señoras y señores, la tertulia. En este viernes, que es 16 de febrero del año 2024, nos acompañan acá en el estudio Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano, y compañeros y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. María Josefina Pla, invitada como cada tanto. Buen día. Buen día para todos. Y bueno, el cuarto saludo es para Gonzalo Pérez del Castillo, que se encuentra en su casa hoy. Gonzalo, también bienvenido. Muchas gracias, disculpen no haber podido asistir hoy. Vamos a un tema de la actualidad, de la política internacional, un tema que de algún modo nos regresa a debates que ya ha habido en este espacio. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los países a reformar este año el Consejo de Seguridad de esa institución, el principal órgano encargado de mantener la seguridad y la paz en el mundo. En un discurso que pronunció la semana pasada ante la Asamblea General, donde delineó las prioridades para 2024, Guterres pidió iniciar el proceso de transformación para que el Consejo de Seguridad sea más representativo. En ese sentido, dijo que es totalmente inaceptable que el continente africano siga esperando un asiento permanente. Pero además, Guterres urgió a la comunidad internacional a hacer cambios para superar la incapacidad que muestran los miembros del Consejo de Seguridad para ponerse de acuerdo ante los actuales desafíos globales. Afirmó que la parálisis creciente de este organismo es más peligrosa hoy porque el mundo carece de los mecanismos para gestionar los conflictos que sí existían durante la Guerra Fría. Today's dysfunction is deeper and more dangerous. During the Cold War, well-established mechanisms helped manage superpower relations. La disfunción actual es más profunda y peligrosa, decía Guterres. Durante la Guerra Fría, mecanismos bien establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias. Pero ahora, en el mundo multipolar, esos mecanismos faltan. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos, continuaba diciendo Guterres. El secretario general aspira a que los cambios en el funcionamiento del Consejo de Seguridad se aprueben en septiembre durante una nueva cumbre del futuro que tendrá lugar en Nueva York. En esa instancia, los países deberán modelar el multilateralismo para los años venideros, en palabras justamente del alto funcionario. Recordemos que hasta ahora el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10 de ellos son rotatorios y los 5 fijos corresponden a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China. Y no solamente eso, tienen lugares fijos y poder de veto en sus decisiones. Bueno, Gonzalo, empezamos obligatoriamente contigo. Tú tenías un interés especial en este planteo de Guterres. Sí, sinceramente no porque sea nuevo, como tú bien dijiste. Esto es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que lo que ha pasado ahora es que hasta la fecha, este planteo, que originalmente no era malo, era un buen planteo, porque se combinaba, como ya hemos discutido en otras ocasiones, esa democracia, entre comillas, de un país, un voto, aunque un país tuviera 30.000 habitantes y otro tuviera 1.400 millones, en la Asamblea General, y ahí se tomaba el pulso de qué opinaba el mundo, pero las decisiones de la Asamblea General no eran vinculantes, es decir, no era una orden para que el secretario general de las Naciones Unidas actuara. Y eso se contrastaba con este Consejo de Seguridad que tú acabas de mencionar cómo él estaba conformado, en lo cual los 5 miembros, que eran los vencedores de la Primera Guerra Mundial, tenían asiento permanente. En realidad, en el Consejo en la Carta de las Naciones Unidas, el poder de veto no existe, no se habla del poder de veto. Lo que se dice claramente es que las decisiones del Consejo de Seguridad tienen que ser tomadas por 9 miembros sobre 15, que son, y entre los 9 miembros tienen que estar los 5 miembros permanentes, que son los que tú mencionaste. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Lo que es una interpretación distinta, porque eso querría decir que los países no se pueden abstener, y sin embargo sí se han abstenido muchas veces. Así que el veto es algo que, como dicen los abogados, es un
derecho constitucional, es una forma en que se fue desarrollando esto. Si un país no vota, simplemente la resolución no puede pasar. Bueno, pero vayamos a lo de ahora. El tema es que ese sistema, como digo, a mí no me parecía malo, funcionó durante 70 y pico de años, con sus defectos, pero funcionó. El problema que hay ahora es que ya no funciona. Y no solo eso, sino que llega a extremos ridículos, en que está todo el mundo contra un país y ese país tiene poder de veto, entonces ese país tiene la capacidad de paralizar a todo el mundo. Y lo que antes sucedía, pero sucedía raramente, porque había mayores consensos, hoy día no sucede más. Entonces creo que esto de África, que plantea el secretario general, es una excusa para volver sobre este tema que lleva años en discusión, pero que no se ha resuelto porque realmente los países que tienen asiento permanente y por lo tanto ese poder de veto, entre comillas, no quieren abandonar sus puestos. Y yo creo que eso ya no es más factible. Así que creo que lo de África, ¿por qué África? ¿Por qué no Medio Oriente? ¿Por qué no América Latina? Un asiento permanente. Entonces yo creo que esto es como algo que toma el secretario general, que es flagrante, porque África tiene 55 estados y 1.400 millones de habitantes. Y no tiene una representación permanente. Tiene una representación, porque de los 10 puestos que no son permanentes, 3 le corresponden a África. Así que voy a dejarlo acá porque si no es muy largo, pero para escuchar a los colegas y después vuelvo con algunas ideas sobre cómo yo reformaría el Consejo de Seguridad si ustedes quieren. María Josefina. Valoro algo que dijo ahora recién Gonzalo, es una excusa para volver a este tema. Creo que ya ahí hay algo de lo que me parece esencial en razón del momento que se vive a nivel mundial y de que hay un tiempo hasta septiembre en que se va a intentar resolver, que es ser imaginativos. A veces se destraban los problemas desde los lugares más inesperados. Creer en eso ya es una condición esencial de optimismo y de esperanza para que pueda ser posible. Yo cuando lo primero que señalaba es que no es la primera vez que tratamos este tema y voy a referir concretamente, tú lo decías al principio, Emiliano, porque sirve para los oyentes para poder volver a pedir on demand mesas o tertulias en que esto se trató. Recientemente, en una de fin de año, de bastante finales del año, sobre la posibilidad de sanciones a determinados miembros y que Gonzalo cuestionó porque decía es mejor tenerlos adentro que tenerlos afuera, algo así. No sé la fecha. Otra vez, pero ya en el 22 creo que fue, cuando vino Ferrajoli al Uruguay y trataron muchísimos temas de la posible modificación o gobernanza internacional. Yo recuerdo que acabó la tertulia y estando en Flor de Maroñas me vine al centro a comprar el libro, leerlo en esa semana. Tenía un entusiasmo y después se apagó, nadie está hablando. Lo tiene María Josefina acá sobre la mesa, mesa, ¿no? sí. Era a propósito del libro la Constitución, en el que él proponía una constitución para la tierra, ¿no? Para la tierra. Ahora con el tema del planteo de Sudáfrica, Le Monde Diplomatique de este mes de febrero trae todo un dossier sobre la resolución de los temas internacionales y tiene 3 o 4 artículos que no los he leído todos, pero que estaban a propósito de esas situaciones difíciles del derecho internacional. Pero las otras reflexiones que me surgieron de inmediato, es decir, en el tema presente, referirnos al tema de las fronteras, al tema de la fuerza, al tema de la codicia, y cómo, frente a esas cosas, vuelvo a decir que hay que tener imaginación y que en definitiva todo es un problema de convivencia. Y yo vuelvo a lo que para mí fue la tabla permanente de salvación y de tratamiento de estos temas, cuando refiero a Naciones Unidas, que es ese artículo primero de la Declaración Internacional que habla de todos iguales
y del deber de fraternidad. Y el deber de fraternidad me llevó, y es una historia que tiene que ver con esta mesa, pero la dejo para otro momento, a el origen de muchos de esos artículos. Y ese deber de fraternidad, la necesidad de tener otro modo de mirar los problemas. Pero quiero referir que frente a todas estas cosas, la fuerza de los débiles es la que nos da siempre esperanza de que las cosas se pueden cambiar. ¿Quién iba a pensar que madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuando caminaron una mañana del 77 por la Plaza de Mayo, iban a cambiar la historia argentina y demás? Entonces, siempre vuelvo a la palabra clave: ser creativos e imaginativos para buscar soluciones y creer que a veces destrabando algo chico puede cambiar la cosa. Si bien es un tema que hemos tratado varias veces, y bueno, acaba de citar María Josefina varios antecedentes, igual los integrantes de la mesa están todos muy enganchados. Juan, por ejemplo, con la mano levantada hace rato. Sí. Bueno, a mí no me preocupa mucho el Consejo de Seguridad, porque es claro que fue el club de aliados el club de ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y también dudo mucho que se pueda cambiar. Pero yo quiero proponer mi cambio. Es decir, la inclusión de África como miembro permanente me parece algo como un saludo a la bandera. No creo que eso sea, no creo que eso arregle nada ni sirva para nada. A mí, yo creo que lo que tendría que ser es algo así como los 5 miembros permanentes, yo diría, tendrían que ser las 5 economías más grandes del planeta. Las 5 economías más grandes del planeta. Y en la medida que cambien las 5 economías del planeta, tiene que cambiar la composición de eso. Y justo estamos en un momento de cambios en esa materia. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué las 5 economías más grandes del planeta? Porque en definitiva, esto que desde mi punto de vista las Naciones Unidas se crearon para la descolonización, para los intereses de la descolonización de los ganadores de la guerra, ahora se tienen que ocupar de la economía del planeta, es decir, de los problemas económicos del planeta, por ejemplo, de los problemas de la paz, es decir, la guerra y la paz son el mismo tema, ¿no? Y la economía. Y se tienen que ocupar del medio ambiente, también es un problema económico. Es decir, por eso digo que las 5 primeras economías serían los miembros permanentes de eso, y después completarlo con la rotación que se hace de esta manera, ¿no? Se hace tradicionalmente. Entonces, eso es lo que mi propuesta que hacer. Creo que me parece mucho mejor que la de Gutiérrez. Y la otra cosa que quiere decir es que Guterres se ha sometido al club de los miedosos de la inteligencia artificial. Es decir, señor Guterres, no, estudie un poco más. La inteligencia artificial no es más peligrosa que cuando se inventó el arco y la flecha, cuando se inventó la pólvora, cuando se inventó el avión. Es decir, todo tiene, los cambios tecnológicos tienen sus pros y sus contras. El problema es cómo se usan, ¿no? Es decir, de modo que no creo que sea un tema ni para pensarlo en las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, en cambio sí la composición debido a la potencia económica, ni siquiera a la población, ¿no? A la potencia económica, que sin duda también está relacionada con la población. Ya que iba por ese lado el planteo de Juan, incorpora un dato de último momento, entre comillas. Eso quiere decir que en realidad entrarían Alemania y Japón, que son 2 perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, iba a agregar el dato de ahora, de esta semana, ¿no? Alemania superó a Japón como tercera economía mundial. Alemania superó a Japón. Por eso, tercera y cuarta. Seguramente, ¿primero y segundo quiénes? Estados Unidos y China. Están ahí, ¿no? Bueno, y seguramente Rusia saldría, porque Rusia en realidad es un pequeño país ahora. Y se viene India, además. Eso iba a preguntar si India dónde anda. Bueno, seguimos. Falta Alejandro en esta primera ronda. Lo primero que quería anotarle a Gonzalo, quizás a Josefina, no me acuerdo, pero sí a Gonzalo y ahora a Juan, es que esos 5 integrantes permanentes con el poder de veto, entre comillas, en el Consejo de Seguridad, no son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, son algunos. El Uruguay también es ganador de la Segunda Guerra Mundial. A tal punto pero ganador en la última semana. Por eso mismo. A tal punto somos ganadores de la Segunda Guerra Mundial que si no pudiéramos haber
formado parte de la Asamblea Constitutiva de las Naciones Unidas, porque la Asamblea se hizo con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y Uruguay declaró la guerra. A esa altura creo que se la declaró nada más que a Japón, creo, no lo tengo demasiado presente, declaró la guerra unos pocos días o algunas semanas antes del final, justamente para poder participar de la Segunda Guerra, de la Asamblea General. De manera que no son los ganadores, son los principales ganadores en todo caso. Bueno, en segundo lugar, lo que se parecería que se quiere proponer por Gutiérrez, o decir que eso podría conseguirse, es un lugar permanente para África, que no me queda claro cómo es, si es para el continente África, en el Consejo de Seguridad, pero sin poder de veto. Es decir, es una fórmula que no sirve para nada, porque para ello ya están. Como decía Juan, hay 3 rotativos, creo, en este momento en el Consejo de Seguridad que pertenecen a África. Y además tampoco se aclara, capaz que sí se aclaró, pero yo no tuve el conocimiento de eso, que si sería para un país o para el continente en sí. La tercera reflexión tiene que ver con que, bueno, ya que estamos reclamando por zonas geográficas importantes, reclamemos para América hispánica o América Latina, para decirlo en términos más vulgares, más conocidos. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, somos menos que los africanos subsaharianos, además, porque ni siquiera es África en sí misma, ¿no? ¿Verdad? Hay que recordar que todo el norte de África no es lo que nosotros entendemos normalmente por África, sino que es un resultado de una cultura distinta de la que está al sur del desierto del Sahara. Pero bueno, lo cierto es que América Latina tiene, creo que alrededor de 700 millones de habitantes, ¿no? Hay países importantísimos, miren, Brasil o México, importantes en población, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, si reclamamos lugares importantes, ¿qué les parece la India también? Es decir, acá para mí el tema central, que no lo van a cambiar nadie por ahora, es llamémosle, técnicamente no es así, pero llamémosle el veto. Si se sacara el veto de las 5 potencias estas que mencionaba Juan, diciendo que tienen que ser otras, pero bueno, si se saca el veto las cosas cambian muchísimo, la verdad. Y bueno, el problema es que no lo van a sacar, porque para sacar el veto tienen que estar todos de acuerdo, porque si no lo vetan. Entonces, ¿a quién le va a sacar el veto? Nadie. En otras palabras, no va a cambiar nada. ¿Qué diferencia hay poner un miembro permanente de África, que supongo sería un país de África, cuando ya rotativamente, sin poder de veto, como decía Gonzalo, hay 3 en este momento? Ahora, si me permitís, Emiliano, Gonzalo había dicho, después de su intervención, que bueno, a continuación de una ronda, él iba a decir lo que pensaba de cómo se debería hacer. La verdad que me gustaría escuchar a ver la propuesta que tiene Gonzalo al respecto, si la tiene. ¿La tiene, Gonzalo? Sí, claro. Si no, ¿cómo hubiera dicho eso si no la tengo? Y la verdad es que recoge realmente mucho de las sugerencias que han hecho los contertulios, así en líneas generales. Lo que yo haría primero es, bueno, el poder del veto nos olvidamos porque en realidad no existe. Lo que tiene que ser son una mayoría especial, que fue lo que se pidió. Mira esta disquisición técnica que te hacen desde la audiencia, Gonzalo. Sí. A propósito de tu primera intervención, lo que explicaste, los detalles de si hay veto o no hay veto, de acuerdo al reglamento. Dice Alfonso, en ciencia política hablamos de poder de veto para aquellos actores con capacidad de hacer caer una política o decisión. Eso es poder de veto. Y después le agrega un ejemplo local. Cabildo abierto para la mayoría en la coalición de gobierno actual tiene poder de veto. No, está bien. Bueno, es una interpretación. Lo que yo dije, y confirmo, es que el veto no está en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 27, inciso 3, dice que las decisiones por votos de 9 miembros de 15, incluyendo los 5 miembros permanentes. Bueno, eso Gonzalo, me permitís, Gonzalo no dirá la palabra veto, pero lo que está estableciendo es el poder de veto. No, pero yo no discuto que se haya ejercido el poder de veto en las Naciones Unidas, es más que evidente que sí se ejerció. Lo que simplemente clarifico eso porque para la propuesta que voy a hacer ahora tiene que ver. Yo diría que
de países. Primero, países permanentes no quiere decir nadie tiene poder de veto. Miembros permanentes, yo pondría solo 4, que son Estados Unidos, Rusia, China e India. Básicamente por motivos de población, extensión geográfica y poder económico, como países. Después, todo lo demás, yo haría grupos regionales. Grupos regionales que, como decía bien Juan, y Alejandro también, creo, es muy difícil decir qué es el grupo regional África, porque está compuesto por países muy distintos, el norte de África y el sur de África, incluso el África francesa, anglófila, son países bastante distintos. Así que decir un representante permanente de África, decir quién es, cuál es el representante permanente, no lo hay. Entonces, el resto de los miembros, de los 10 miembros, yo los distribuiría en grupos que tuvieran un porcentaje importante entre el grupo de ya sea la economía o la población o el poder militar. Y ahí, si tú restás a los 7.800 millones de personas que hay en el mundo, tomemos el ejemplo población, por ejemplo. Si tú le restás los 2.800 que son la población de China, Rusia, Estados Unidos y India, te quedan unos 5.000 millones de personas. Bueno, cualquier grupo que pueda reunir, por ejemplo, 500 millones de personas, podría tener un asiento en el Consejo de Seguridad. O si no, un grupo que pudiera tener un 10% del poder económico mundial, del GDP. Japón, por ejemplo, entraría solo, o quizás asociado con otros países. Pero serían grupos regionales, que se organizarían para tener una representación. Y las votaciones en el Consejo de Seguridad serían de los 14 miembros que hay. Bueno, las decisiones administrativas, que son las que, del inciso 27.2, porque el Consejo de Seguridad puede tomar un montón de decisiones que se llaman decisiones de tipo administrativo. En esas, evidentemente, son 15, entonces tiene que haber una mayoría de un lado o del otro. En serían 14. Las administrativas, si hay un empate, las podría tomar el voto del secretario general, porque no son decisiones importantes. Y en el resto, deberían ser, de los 14, 11 países que están a favor. Es decir, una mayoría especial. Si 11 países están a favor, la resolución pasa. Eso es básicamente, es decir, criterio de grupos regionales, entre los cuales evidentemente aparecería el sur de África, América Latina, etc. Grupos regionales y con una mayoría de 11 sobre 14. No sé si quedó claro. El problema es que te lo voten. Quedó claro. Gonzalo tiene una propuesta. Realmente creo que para la discusión está muy interesante esto. Josefina. No, tengo la sensación de que lo que es clarísimo es que la mesa de la tertulia, por más importancia que le demos, no tiene capacidad de propuesta, no tiene derecho a iniciativa. ¿Quién sabe? En las Naciones Unidas. Pero, ¿quién sabe? Tú decías que está faltando imaginación. Imaginación. Bueno, acá hay imaginación. Pero lo que yo busco, y que ese sí es propósito de las tertulias desde su creación, es un llamado a la reflexión, un llamado a debatir temas que son del interés general. Guterres en el planteo que hizo habla de la situación actual como un problema grave de desigualdad, de injusticia y de incapacidad de resolverlo, y habla después de las dos palabras claves. Es todo cuestión de poder y recuerda, por si alguno no lo sabe, que la principal misión de la ONU es la paz. Entonces, lo que yo creo, y no sé ni cómo se compone la formación esa de septiembre, de Mesa del Futuro, que enseguida pensé en Juan, lo importante que es pensar para adelante, lo que hay que es destrabar, es
volver a reflexionar que el mundo que tenemos es de una injusticia tal y de una desigualdad tal y que nos lleva a un caos cada día mayor, es decir, las guerras que estamos padeciendo, la pobreza extrema que hay en algunas cosas, las amenazas del cambio climático, todos son llamados tremendos a buscar una convivencia, ya no solo en el terreno individual, donde ese deber de fraternidad nos tiene que conmover, sino especialmente entre las naciones. Las fronteras son tan importantes que pueden motivar las guerras. El ansia absoluta de lucro, de poder, de dominio de territorio nos tiene que mover a eso. Entonces el llamado es a que haya pensadores como hubo en ese rastreo de los orígenes de la Carta, el rol de Maritain, que tuvo en crear esa definición del artículo primero, que fue modificado en esos meses previos a la declaración. Hay que ser creativos e imaginativos para cambiar algo y que cambie en serio la relación entre los países. Yo creo que debes buscar el mensaje de Guterres, a ver si qué dice sobre nuestros comentarios, ¿no? Vamos a dejarlo que reciba la información y reflexione. En la cuenta de X, capaz que aparece algo. Bueno, aquí quiero hacer un comentario sobre lo de Gonzalo. Me parece fantástico lo de Gonzalo, me parece muy complicado. Es decir, yo creo que las cosas, tomando como ejemplo la Constitución norteamericana, tienen que ser simples. Por eso yo digo, dejemos, digamos que son las 5 economías más grandes, eso hace que no sea una cosa estable, porque ¿quién dice que Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia para siempre, ni todas esas cosas? Y que los demás países estén distribuidos por regiones también me parece, pero yo no pondría una regla muy estricta, porque ni de población ni de nada, porque los otros 10 son testigos que están rotando permanentemente, tampoco pesan mucho. Lo que sí que diría que yo eliminaría el veto, yo diría que el único veto que se puede tomar es por mayoría simple, ¿no? Es decir, las resoluciones tienen que ser por mayoría y se acabó, ¿no? ¿Quiénes serían los 5 miembros permanentes de acuerdo con el criterio de Juan? ¿Quiénes serían hoy? Serían Estados Unidos, China, Alemania, Japón e India. Esos serían los 5 hoy, y por lo tanto saldrían Francia y Rusia. Inglaterra. Claro. Inglaterra también. También, exactamente. Entonces, preguntan varios oyentes, ¿les resulta realista eso? ¿No se imaginan que va a venir una guerra por la medición del tamaño de la economía de los países, por cómo se elaboran los rankings? ¿Quién dijo que va a seguir tan pacífica esa tarea? Dentro de los miles de funcionarios de las Naciones Unidas seguramente puede haber una oficinita que se dedique a eso, a decir cuál es el ranking de las economías, ¿no? La vetan la resolución de la oficinita. Pero, Emiliano... A ver, para que Gonzalo iba a decir algo, pónganse los auriculares, porque si no, al pobre Gonzalo que está afuera, lo dejamos afuera. ¿Sí, Gonzalo? No, lo que pasa es que Juan tiene problemas siempre con la matemática, pero la propuesta mía es sencillísima. Si vos tenés 7.800 millones de personas en el mundo, le restás la población de los 4 que tienen un asiento ahí, que no se puede ni siquiera llamar permanente, es un asiento, punto. Todos son permanentes. Si vos le restás eso, te quedan 4.500 millones. Juntar grupos, porque hay una enorme diversidad. Ya se hizo referencia a esto antes. Hay una enorme diversidad en el mundo. Es muy difícil que un país represente a todos. Porque es otro problema del Consejo de Seguridad. Es que tú tenés los 5 miembros permanentes y los demás que van rotando. La posibilidad de que a ese país, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Rusia o China, influencie, siendo un país tan importante ellos y nosotros tan chiquitos como miembros, y lo influencie para que vote de una manera o de otra, y Uruguay no le tiene que rendir cuentas a nadie, porque Uruguay está ahí como Uruguay. Así que si Uruguay vota determinada resolución por influencia de quien sea, Uruguay no le tiene que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, si tú tenés los 4 países más importantes o más poblados o de mayor economía, y después tenés grupos regionales, es mucho más difícil presionar a esos grupos regionales,
porque tienen una constituency a la cual le tienen que rendir cuentas por su representación en ese consejo. Entonces, el tener grupos regionales les daría fuerza, porque le impediría a los miembros que hoy día son permanentes el tener tanta influencia sobre los 10 miembros que rotan. Entonces, sería una cosa mucho más equilibrada en poder. Y después, sí, las decisiones que se toman, como decíamos antes, son, María Pía, digo, son decisiones muy importantes. ¿María qué? No es mayoría simple. Yo creo que tenés que tener, no poder de veto, que es un exceso, pero digo, que de 14, 11 estén de acuerdo. Que para que se vete algo, para utilizar esa terminología, tengan que haber por lo menos 3 que vetan. Y yo creo que eso sería mucho más equilibrado también, porque las decisiones que se toman son sobre guerras, son sobre bombardeos, en fin. Te cambió el nombre. No es para una mayoría así. Sí, lo dejé pasar por no interrumpir, por cortesía. Pero... María Josefina. Perdón, ay, disculpame. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Bajo tu nombre, acá me aparece a mí Alejandro Aval. Aparece tu carita con Alejandro Aval. No confundas. No, porque puedo asegurar que no lo estamos usando la mismo, pantalla del aparece teléfono en de la Alejandro. Alejandro, ¿ibas a agregar algo sobre lo de Gonzalo? Bueno, que está todo bien lo que uno pueda pensar. Quizás, como dijo Juan de una manera graciosa, es muy difícil que Guterres nos oiga, y mucho más difícil es que nos oigan los que tienen que resolver, que no es Guterres, ¿no? Pero además en este año 2024, hacer planteos de esto para pensar, bueno, habría que cambiar y que hacer esto, hacer aquello, buscar esta alternativa o aquella otra, está muy bien, pero es un año electoral en particular en Estados Unidos. Y caray, un año electoral en Estados Unidos haría que un tema de esto sea impensable para ser resuelto en el ámbito propio de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no lo resuelve, pues entonces no hay alternativa de cambio ninguna. Pensar en estas cosas está bien, pero no le veo la posibilidad de que haya absolutamente ningún cambio en el correr, por lo menos de este año. Y en el futuro, bueno, vaya a saber Dios lo que nos reserva al respecto. Por otro lado, si no quiero entrar en esa discusión, pero el panorama que planteó Josefina sobre cómo está el mundo en este momento, para mí es un poco incompleto. Nunca la pobreza fue menor que ahora, a nivel global, naturalmente, ¿eh? Nunca hubo una riqueza tan grande, y también seguramente, eso no estoy muy seguro, pero probablemente nunca hubo más diferencias que las que hay ahora entre llamémosle los ricos y los pobres, las naciones ricas y las pobres. Pero tenemos que ser conscientes también de que los más pobres a nivel nacional y las naciones a nivel internacional más pobres están muchísimo mejor que antes. Para terminar, Gonzalo, estas ideas que volcaste hace unos minutos, esta propuesta, entre comillas, de reforma de Naciones Unidas, ¿es solo tuya? ¿La has consultado con otros altos funcionarios que trabajaron para ese organismo? ¿Tiene algún predicamento? ¿Tiene algún espacio? Mira, a lo largo de mi vida he propuesto varias. Esta es la última, es mi última cosecha. Con gran éxito. Pero lo que quiero aclarar, y Alejandro, esto es muy importante, yo creo que se está planteando esto porque el sistema no aguanta más. Es decir, no se trata que sea año electoral en Estados Unidos y en Uruguay también. Digo, hay cosas que no aguantan más. Primero, la justicia en el mundo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, está funcionando pésimamente mal. Porque hay países que dicen simplemente no es de mi jurisdicción. Eso no puede ser. Si tenemos que tener volvemos a Ferraioli, una de las cosas fundamentales de Ferraioli es justamente tener una Corte de Justicia. Es fundamental. Otro tema fundamental es el desarme. No podemos seguir armándonos con bombas nucleares y cada vez ahora hay nuevos países que la quieren tener también. Es una locura. Otro es todo el tema de economía, finanzas y comercio, que se ha desregulado completamente. Es decir, otro es el tráfico de armas y de narcóticos. Y aunque a Juan le haga agarrar un ataque de urticaria, el Pacto Digital Global
lo que está planteando el secretario general, como yo lo entiendo, es simplemente ponernos de acuerdo sobre algunas reglas de juego para esto. Así como se pusieron de acuerdo con la OASI, cuando empezaron a ver aviones que volaban por todo el mundo, se pusieron de acuerdo sobre ciertas normas de conducta. Y yo creo que eso es imprescindible, eso no puede seguir como está, porque si seguimos como está, terminamos en un desastre. Juan quiere la palabra. Yo quiero hacer un Se comentario. queda él con el final. No, un comentario que tiene que ver con Ferraioli, con la Carta de las Naciones Unidas, con lo que dijo Gonzalo. Creo que poner cosas fijas en un organismo como es pensar que el universo es estable, que el mundo va a seguir siendo siempre así. Por eso para mí me parece que es una profunda equivocación. Si se quiere, la concepción más importante de la Constitución norteamericana, y a eso me refería la sencillez, es que no pongan ni ninguna cosa fija, no está ninguna cosa fija, está todo susceptible al cambio del devenir. Es decir, Jefferson se daba cuenta que el mundo cambiaba. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que el mundo cambia. Entonces no puede haber ninguna regla que sea inamovible. Es decir, las reglas tienen que ser relativas al estado del momento de que se vive en el mundo. Por eso es lo que creo que no sirve eso de los bloques de ley, todas esas cosas, sino unas reglas de otro tipo. ¿De acuerdo? En este preciso instante, los integrantes de la tertulia toman asiento, otro asiento, digamos, fuera del estudio, a la espera de la reacción de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y otros jerarcas de esa institución. Bueno, están en esa broma. Bueno, hacemos la pausa y después venimos con otros cambios. Hablemos de otro tipo de cambios.